Gracias, Judith. Qué bien, qué bonito. Pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Nos ha pasado una cosa. Es que en las últimas cafeterías hemos estado hablando mucho de ChatGPT y la inteligencia artificial y hemos visto cosas realmente espectaculares, o sea, cosas flipantes. Pero también hemos tenido un feedback. En los últimos, digamos, 5 o 7 días, muchos de vosotros me habéis escrito por privado: Xavi, es alucinante lo que hacéis en la cafetería, me encanta la cafetería, pero siempre había en algunos una coletilla de todavía no sé cómo aterrizar todo esto en mi día a día. Tenemos una nebulosa de cantidad de oportunidades, de cantidad de cosas, y nosotros nos encargamos de además traer cada viernes muchas más, y esto parece como que si lo pusiéramos en la pared tenemos un montón de papeles, ¿sí? Un montón de, un mapa muy grande, pero no encontramos cuál es nuestro caminito, ¿no? El itinerario. ¿Cuál es el itinerario que podemos seguir para incorporarlo en nuestro día a día? Así que hoy hemos hecho algo muy especial. He hablado con Pablo. Hola, Pablo, buenos días. Hola, buenos días, cafeteros y cafeteras. Como muchos de vosotros y de vosotras sabéis, Pablo es la persona, nuestro compañero y socio en Kimun, lidera la agencia de Kimun, la agencia de marketing digital, y le he dicho: Pablo, vamos a aterrizar todo esto, vamos a hacer un paso atrás en esta cafetería y quiero que traigas ejemplos que estamos usando, en los que estamos usando ChatGPT con nuestros clientes, pero cosas del día a día, cosas que aparecen ahí y yo le decía: quita las más impresionantes, tráeme las cosas que cualquier persona que esté en la cafetería va a poder poner en marcha mañana. Vamos a inspirarlos, pero hoy no vamos a hablar del futuro y de ciencia ficción, vamos a hablar del hoy, de cómo en Kimun con nuestros clientes, nuestra agencia, usamos ChatGPT para ver cosas que son mundanas, que yo apuesto a que el 90% de las personas que estáis aquí habréis tenido una de las 4 necesidades que hoy Pablo nos trae y nos va a contar. Así que, sin más preámbulo, Pablo, el stage es todo tuyo. Buen café. Además, cero técnica, 100% thinking, lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que, venga, os voy a compartir pantalla, equipo. Tenemos muchas cosas que ver. Vale. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Un segundo. Cerramos aquí. A ver, quiero cambiar la vista. Vale, fantástico. Lo estamos viendo bien, ¿verdad? Todo lo veis correcto. Perfectamente, Pablo. Venga, fantástico. Como bien decía Xavi, lo que queremos ver hoy es cómo resolvimos con 2 cafés, quizás han sido 3 en vez de 2 cafés, pero vamos a dejarlo en 2 cafés, y con ChatGPT, retos de marketing de nuestros clientes, de clientes B2B. Vale, como bien decía Xavi, ahora mismo estamos en un momento de hype, ¿no? Hay muchísimo hype que rodea a la industria. Tenemos ChatGPT, tenemos DALL-E, tenemos Stable Diffusion, Midjourney. No obstante, soy un tío racional. Intento ver, no dejarme por el shiny object syndrome, ¿no? El síndrome del objeto brillante, que en marketing somos muy dados a, vemos una novedad, vemos algo y nos trae irremediablemente. Los que son un poco procrastinadores. Ahora sí. Vale, Sí, escucho comparte mejor. pantalla. Hay eco, pero mejor que antes. Venga, pues dejadme otra vez compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Vale, seguimos viendo lo correcto, ¿verdad, chicos? Sí. Vale, fantástico. Venga, esto en el punto D. ¿En Kimun qué decidimos? Decidimos que sí o sí tenemos que entender las posibilidades que nos da la tecnología. Creo que además no es algo solo que deberíamos hacer en la agencia, creo que todos tenemos la responsabilidad de al menos comprender hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Aquí hay 3 puntos que para mí son súper importantes. Lo primero es, hace 2 años la inteligencia artificial estaba en un estado muy embrionario. Realmente había muy pocas cosas. Y a día de hoy, fijaos cómo estamos, todo lo que hemos avanzado y lo que ha ocurrido. Pero aún estamos ante una oportunidad perfecta porque aún está en pañales y estamos en el momento de aprender, entrar y ser capaces de diferenciarnos. Y por último, esto es súper importante, ¿quién necesita adiestramiento? La inteligencia artificial, ChatGPT, no necesita adiestramiento. Somos nosotros los que necesitamos el adiestramiento. Esto me recuerda cuando tú vas con... Yo tengo un perro, cuando voy con el perro al adiestramiento. El adiestrador me dice, a quien estoy adiestrando es a ti, no es al perro. ¿Para qué? Para que seas capaces de dar las órdenes correctas, ¿vale?
Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Vale, sigo. Hay algo de lo que me he dado cuenta en este viaje de exploración que he hecho con ChatGPT. Y es que tenemos que decidir qué somos. Si somos avestruces o somos conejitos de Duracell. ¿Y por qué os digo eso? Porque creo que ahora mismo solo tenemos dos posibilidades reales frente a ChatGPT, entre a todas las herramientas que tenemos. O hacemos como la avestruz y metemos la cabeza bajo tierra, o hacemos como el conejito de Duracell y le damos caña y vamos a por ello. Y como estáis aquí hoy con nosotros, estoy seguro de que sois todos conejitos de Duracell, estáis compartiendo aquí este ratito de viernes, así que voy a contaros, a desvelaros, a compartiros 4 casos de clientes reales, ¿vale? De cómo hemos usado ChatGPT de una manera creativa. ¿Preparados? ¿Preparadas? Venga, vamos a por el primero. El primero, investigar un mercado y un continente desconocidos. Vale, os voy a compartir el reto. ¿Qué es lo que nuestro cliente necesitaba? Uno de los retos más complejos a los que nos enfrentamos en la agencia es el de entender y profundizar en sectores complejos y que hasta el momento eran desconocidos para nosotros. En este caso, ¿el cliente qué es? El cliente es una consultoría de exportación a África. Y con él llevamos a cabo una estrategia de B2B content. Vale. ¿Qué hicimos? Afrontamos el reto de lo habitual es que nos podemos investigar, ¿vale? Tanto en español como en inglés, a nivel internacional, para entender qué medios están hablando sobre temas relacionados con exportación a África, cuáles son los tópicos más habituales, nos metemos en SEMrush, profundizamos mucho. En este caso, ¿qué dijimos? Vamos a probar si ChatGPT es capaz de ayudarnos y le echamos una mano a esto. Mirad, voy por partes, ¿vale? Y esto vais a ver en la presentación. Lo que he hecho es poneros los pantallazos tal cual tenemos. Y hay algunos prompts que luego os contaré. Me he dado cuenta de que no son los mejores, ¿vale? Pero obviamente os encontraré todo de manera súper. Lo primero, dame una lista de blogs, podcasts o canales de YouTube. Pablo, temáticas sean... perdona, Sí. vamos a hacer una pausa un momento porque tenemos un pequeño problema con el audio. Se oye bien, pero cuesta un poco seguir. Vamos a hacer una prueba. Yo creo que es cuando compartes pantalla. Descomparte pantalla, voy a compartirla yo. Sí. Y yo te voy pasando según tú me digas. Sí. Vale, aquí estábamos, Xavi. ¿Qué estábamos viendo en este punto? Lo que estábamos viendo en este punto era... Lo que le pedíamos es, dame un listado de blogs, de podcasts o de canales de YouTube. De temáticas sean las exportaciones a África. Y además, las URLs. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante? Porque a veces tenemos este trabajo donde también las URLs. Tampoco, chicos, ¿me escuchan mejor? Pero, pues bueno. Seguimos muy regular, Pablo, pero seguimos porque no tenemos... o sea, como no compartes pantalla, solo estás con audio, seguimos con el audio, yo pongo el vídeo. Pablo, ¿te hemos perdido? Vale. Venga, chicos, pues nada, vamos a intentarlo. Aquí lo que le pedíamos era el listado, ¿vale? De blogs, podcasts y canales de YouTube. Vale, seguimos. Xavi. Vale, aquí lo que decíamos era lo importante es no solo entender nuestro cliente directamente, ¿vale? Nuestro cliente que son las exportaciones a África, sino también clientes similares o más bien temáticas similares. Con lo cual, hablábamos de las exportaciones a China, para entender un poco la referencia. Vale, siguiente diapositiva, Charo. Además, una vez que entendíamos ya cuáles eran las URLs y cuáles eran los medios más relevantes para nosotros, las 3 temáticas más habituales que trataban los blogs, los podcasts y los canales de YouTube. Y aquí lo que nos daban eran las temáticas más habituales, ¿vale? Y si os fijáis, oportunidades de negocio, desafíos y soluciones para exportar, información sobre cultura y negocios. Vale, siguiente, Xavi. Y le pedíamos lo mismo, ¿vale? También las temáticas en cuanto a las exportaciones a China. Y aquí lo mismo, nos saca también los topics y las temáticas. Vale, en la siguiente diapo, ¿qué es lo que le dije? Teniendo en cuenta que yo le había pedido, y esto es una de las cosas de los prompts, le había pedido URLs en general de África y China. Y lo que me daban eran URLs en general, pero algunas están en francés, con lo cual lo que le dije es,
solo en inglés y español. Me las filtró. Siguiente diapositiva, Xavi. Y lo que le pedí después es, mira, métemelas en un Excel, ¿vale? Y además, ponme todas las que están en inglés, en español y en francés. Todas. En la siguiente diapositiva, Xavi, vamos a ver el Excel. Realmente no es un Excel como tal lo que le pedimos, ¿vale? Realmente es algo similar a un Excel. Vale, en la siguiente Pablo, diapositiva, quizás Xavi, quita el vídeo quizás para tener el ancho de banda para el audio, ¿vale? Vale, genial. vale, a ver si ahora lo chicos. Y nos sacaba también la diapositiva, lo mismo, la misma tabla también de China. Siguiente diapositiva, Xavi. Vale, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Lo importante es tener una amplia visión inicial para entender la situación. En 20 minutos conseguimos sacar un curro que muchas veces nos lleva entre 3 y 5 horas. Y además, ¿cómo lo podemos replicar? Lo importante, si tenemos una versión inicial de este brainstorming contigo con algún compi, mucho más fácil después replicarlo y retrabajar. Vale, siguiente caso, Xavi. Un cerebro fresco y sin contaminar para Google Ads. Vale, en la siguiente diapositiva os cuento cuál es el reto. El reto es, hay veces con clientes con los que llevamos bastante tiempo trabajando, donde nos hace falta una mente fresca, que esté un poco contaminada y que nos arroje un poco de luz, ¿vale? Sobre los contenidos de las campañas. Estábamos un poquito atascados con este cliente, así que lo que dijimos, ¿por qué no intentamos ver qué nos ayuda el ChatGPT? Y lo que nos dijo es, pronto, ¿vale? Arriba, estoy haciendo la campaña en Google Ads, consultoría tecnológica, y quiero saber cuáles son las búsquedas más habituales para consultoría tecnológica. Me da 10 términos de búsqueda. En la siguiente diapo, vemos si, teniendo en cuenta que la empresa está en Barcelona, podemos seguir tirando un poco de hilo y conseguir algo más. Nos da unos términos y en la siguiente diapositiva lo que le digo es, vale, cuéntame cuál es la intención de búsqueda para entender cuáles son transaccionales y cuáles no son transaccionales. En la siguiente diapositiva, Xavi. ¿A qué te refieres con transaccionales, Pablo, para la gente que no lo entienda, y cuáles no son transaccionales? Vale, gracias, Xavi. Buena pregunta. Transaccionales significa el hecho de si están pensando convertir o lo que quieren es entender de manera mucho más amplia qué es una consultoría tecnológica, cómo funciona una consultoría tecnológica. Y aquí lo que estábamos buscando era campaña de Google Ads, captación, y lo que querían era convertir. Es decir, consultoría tecnológica en Barcelona centrada en pymes, consultoría tecnológica Barcelona centrada en servicios, ¿vale? Vale, dentro de todos los términos había uno que me interesaba especialmente, que es el de consultoría tecnológica en transformación digital. Porque este cliente, uno de los servicios que tiene es justamente este, el de consultoría tecnológica en transformación digital. ¿Qué es lo que le pedimos? 5 títulos y 5 descripciones. Y ojo, esto es importante que lo tengáis en cuenta de cara a los prompts. Es importante que le demos indicaciones. No más de 30 caracteres y no más de 90 caracteres las descripciones. Vale, ¿seguimos, Xavi? Aquí lo que nos dio son 5 títulos y 5 descripciones. No os quedéis con esto, porque lo interesante viene en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que le dije? Y esto es importante y es un aprendizaje para después. Le dije, una vez que tengo todo esto, dame 5 alternativas pensando en optimizar el CTR. ¿Vale? El CTR, recordemos, la cantidad de veces que se muestra el anuncio y la cantidad de veces que se hace clic en el anuncio. Porque para mí eso es lo más importante. Y en la siguiente diapositiva, Xavi. Un momento, porque dejamos a la audiencia que compare la diapositiva anterior con esta. Fantástico. Títulos, pues vemos en el número 1 que nos da para esta campaña de Google Ads basados en el término consultoría tecnológica en transformación digital. Títulos, transformación digital, 2 puntos, consultoría. Cuando le decimos que optimice este título, por ejemplo, a CTR, a acción, transforma tu negocio con nuestra consultoría digital. Pasamos a la acción, hay un cambio. Es interesante ver que, bueno, luego lo explicará Pablo y entonces no me adelanto, pero ver cómo hablando con él vas perfeccionando. No es que le pidas todo al principio, sino que vas hablando con él y vas haciéndole indicaciones iterativas, que se llama, una detrás de otra para ir mejorándolo. Vamos al segundo. Consultoría para la transformación digital. Bueno, es plano, es bastante plano.
Servicio de transformación digital para empresas. Pasa más a la acción. Ofrecemos un servicio, esto es intención de compra. Ofrecemos un servicio de transformación digital para las empresas. Cuarto, digitaliza tu empresa con nosotros. Aprovecha al máximo la transformación digital. Transformación digital, mejora la eficiencia de tu empresa. Fijaros cómo mejora el negocio con la transformación digital, es bastante más genérico, y pasamos a que sean títulos que mejoren el CTR y que vayan a la acción, que normalmente llevan verbos, son verbos que llaman a la acción. Seguimos, Pablo, a partir de aquí. Entonces, en la siguiente diapositiva, Xavi, lo que vamos a ver es precisamente lo que estabas contando. Lo interesante y una de las cosas que hemos aprendido es no vamos a lanzarle todas las preguntas a la vez, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a ir faseando las preguntas que le lanzamos a ChatGPT. Lo primero le pedimos que nos dé alternativas sobre títulos y descripciones, lo que después le decimos es, oye, ¿están relevante? ¿Tiene relevancia? Lo que después le decimos es, vale, de estos que me has dado, dime cuáles crees que tendrán mejor CTR, y después le decimos, oye, además de pensar en el CTR, dale un tono muy persuasivo. Y aquí nos da ya 3 frases que, si las veis, son 3 títulos que no solo están pensando en el CTR, sino que además tiene esta parte más persuasiva que decía antes Xavi. Acelera tu éxito, lo que tu empresa necesita para crecer, y transforma tu empresa y supera la competencia. Aquí lo que vemos es cómo es capaz de pensar no solo en la conversión, sino en la persuasión. Vale, Interesante, un momentito, una pausa aquí. O sea, veníamos de aquí, supuesto. Veníamos de aquí de cosas muy planas, transformación digital, 2 puntos consultoría, es un primer hilo del que tirar, mejora tu negocio con transformación digital, decimos, vale, me quedo con este me interesan, pero ahora dale un toque para que sean clic, ¿vale? Para que sean CTR, ¿vale? Nos lo vuelve a transformar. A continuación le decimos, vale, ya tengo, fijaros, es súper interesante cómo estamos faseando la investigación, ahora le puedes decir, podríamos decir perfectamente, me interesan el 1, el 3 y el 4, elimina el resto, y a esos darle un toque más persuasivo, llamada a la acción y sobre todo con transformación de lo que vas a tener si estás con nosotros. Y ya pasamos a, fijaros, no tiene nada que ver con el principio, acelera tu éxito empresarial con nuestra transformación digital. Hay una llamada a la acción clara. La transformación digital que tu empresa necesita para crecer, y transforma tu empresa hoy mismo y supera la competencia. Son 3 claros ejemplos de... Luego los podemos afinar al nivel de creatividad y todo lo que queramos, pero es interesante que veáis cómo ChatGPT interactuáis con él para conseguir cosas, pero tenemos que decírselas y tenemos que fasear en muchas ocasiones los pasos. Esto no es como un paper que tú le dices, mira, hazme todo esto y te lo describo en una sola instrucción. Vamos faseando, vamos iterando, nosotros vamos viendo lo que nos da y vamos conversando como si fuera un experto que nos ayuda a hacer Google Ads. Le iríamos dando la información a medida que él nos va dando. ¿Sabéis el típico, te paso un borrador, dame feedback? Pues es esto, te paso un borrador, dame feedback. Y yo sigo, y lo mismo que hacemos con las personas, lo tenemos que hacer con ChatGPT. ChatGPT no nos dice esto de, oye, toma esto, dame feedback, porque él está acostumbrado a complacer y te da algo que piensa que es bueno para ti, pero tú puedes iterar con él. Vale, te doy feedback. A partir de aquí, ¿qué me ofreces? ¿Qué me propones? Seguimos, Pablo, vamos a la 27. Aquí simplemente paso rápido por ella, porque aquí lo que he entendido es, quise preguntarle si me podía dar una estructura de campaña de Google Ads, es decir, cómo tenemos que articular la campaña. Me dio los grupos de anuncios, pero me parece demasiado ambiguo, simplemente os lo he dejado para que lo veáis. En la siguiente diapositiva... Pero es interesante de que tú él es capaz de crear estructuras, Sí, luego las podemos capaz. rellenar, pero él entiende. Sí. O sea, fijaros que solo lo único que le ha dicho Pablo es dame una estructura de campaña de Google Ads a partir de esos títulos que tenía. Y él entiende lo que es una campaña, entiende lo que es una estructura y empieza a generarte cosas. A partir de aquí iteramos, pero fijaros la potencia que tiene detrás y claro que los resultados los vamos a ir mejorando y afinando, pero él te entiende cuando le pones en una posición de eres un experto en comunicación o en campañas de publicidad y os entiende, hablar con él. Ahora, todo esto no lo podemos sacar desde el principio. Dame 5 títulos que además tengan CTR, que sean persuasivos y que me generas unas campañas. ¿Qué pasa? Que eso solo en una instrucción os va a devolver algo más ambiguo. Yo lo digo porque yo lo estoy probando esto cada día y al final lo que acabo haciendo ya desde hace semanas es conversar con él, seguir conversando, no darle todas las instrucciones de golpe. Pero fijaros, a mí me parece súper interesante cuando le dices, venga, ahora dame la estructura. Pues toma, sé lo que es una estructura y seguimos trabajando. ¿Qué más quieres, Pablo? Lo siguiente, lo que le pregunté es, me has dado bastantes puntos, hemos conversado, como bien decía Xavi,
Y me gustaría que me dijeses cuáles crees tú que van a tener mayor CTR, es decir, mayor conversión, es decir, mayor cantidad de clics, 2 títulos y 2 descripciones. Y esto también es interesante, Xavi, justamente por lo que decías. Es capaz de entender qué es lo que yo estoy buscando y cuáles van a ser los títulos y las descripciones que mejor van a convertir. ¿Vale? Se ha demostrado. Lo hemos ido contando ya, pero resultado, aprovechamos sus títulos y 2 de las descripciones para las campañas y los incluimos en las que teníamos rodando. Aprendí algo súper importante que es forzar a ChatGPT a repensar. Es mucho más efectivo que pedir desde el principio todo, como bien decía Xavi antes. ¿Y cómo lo podemos replicar? Aquí hay dos opciones. O bien creáis antes una base de contenidos y después le pedís a ChatGPT pelotear, o bien lo hacéis antes. Mi recomendación, tengamos una base antes y vamos conversando con ChatGPT. Venga, vamos así al tercer caso. El tercer caso es bastante complejo. Es un cliente con el que estamos trabajando, en el siguiente diapo lo vemos, Xavi, un cliente con el que estamos trabajando que es una empresa que se dedica a software para asesorías, software de nóminas para asesorías. Entonces, es una estrategia de B2B Content Marketing en un sector que es extremadamente competitivo. Con lo cual, ¿qué hicimos? Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo ChatGPT para iluminarnos en competidores, Pillar Pages, etc. Aquí simplemente os he dejado esto por si alguno no lo conocéis. Los Pillar Pages, contenido cluster, hipervínculos, es una manera de trabajar estrategia de contenidos pensando en SEO cuando estamos en sectores hipercompetitivos, ¿vale? Y hay 3 bases. Esto simplemente os lo cuento para que entendáis la conversación que tuvimos después. El centro es el contenido pilar, alrededor los clúster y después los hipervínculos. Vale, Chava, seguimos. Lo primero que le dije es, mi cliente es un software de gestión de nóminas para asesorías y quiero saber cuáles son las 5 web en España con un contenido de mayor valor para gestión de nóminas para asesorías. ¿Qué es interesante de aquí? El prompt que yo le di, es decir, la indicación, fue un poco ambigua porque le dije contenido de mayor valor, pero él, aún así, me sacó bastante info. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es, vale, me has dado algo un poco genérico porque me has dado 5 días, por ejemplo, que es un medio de comunicación que hay muchísimas cosas. Lo que quiero son páginas más especializadas. Dame 5 alternativas. Y aquí ya entra en competencia directamente y me dice cosas mucho más verticales. Siguiente instrucción y siguiente cosa que hicimos. En la siguiente diapositiva lo tenemos es, vale, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esta información? Una estrategia de B2B, content marketing para mi cliente. ¿Cuáles son las 5 pillar pages que hay que crear? Es decir, las 5 páginas pilares a contenido. ¿Vale? Y aquí, fijaos, ya me da las 5. Y además, no solo, y esto es algo interesante de ChatGPT, no solo te da las 5 páginas, sino que además te dice, dentro de esta página podrías ofrecer determinados consejos y herramientas. Esto es una instrucción que yo le iba a dar después, pero él se adelanta. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Que aquí lo que le digo es, vale, fantástico. Dentro de estas 5 pillar pages que me has dado y que te he pedido antes, dame los topic cluster. Es decir, cuál es el contenido que tendría que ir dentro de cada una de estas páginas pilar. Y fijaos el nivel de detalle. Entra en el título de cada una y además me da todos los resúmenes de cada uno de los puntos. ¿Vale? Siguiente diapositiva, Xavi. Aquí me da todos, ¿veis? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y nos detalla muy, muy al fondo. Seguimos. Y aquí fijaos, esto ya es bastante más complejo, porque dentro de todo esto que estamos creando, recordad que hablamos de, tenemos las pillar pages, los topic clusters y el enlazado alrededor. Y lo que me dices, es muy interesante, ¿cómo deberías de hacerlo? Desde cada una de ellas, y además lo bien que lo veis lo bien que lo señala, la 1, ¿cómo hacer una gestión eficiente de nóminas para asesorías? Y me hace un interlazado. Vale, en esta siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es nos sigue dando todo este enlazado, pero además nos cuenta por qué es tan importante. Vale, y vamos a esta diapositiva, a la siguiente, donde vemos el resultado es correcto, aunque tiene que haber mucho más. ¿Por qué? Porque no le hice las preguntas correctas y porque además la teoría era bastante compleja. Pero las pillar pages y los topic cluster que me dio son súper, súper top. Una cosa que aprendimos, que ya habíamos hablado, es tenemos que dividir las órdenes en distintos pasos. ¿Vale?
¿Y cómo lo podemos replicar? Siendo pacientes, entendiendo cuáles son los principales medios que cada uno tenéis para vuestros proyectos y dividiendo muchos las órdenes. Venga, y nos vamos al último caso. Este caso me gusta un montón. Este caso es muy especial, ¿por qué? Porque es algo súper creativo y no es nada técnico, es algo de darle mucho a la cabeza. ¿Quieres que lo conté, Pablo? ¿Quieres que conté? Vale, Sí, genial, porque estaba dentro. O sea, el tema es, normalmente en la agencia lo que hacemos a través del equipo y lo hacemos mucho en Slack es cuando alguien está con un reto en un cliente, pues el resto del equipo ayuda, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es, Silvia decía, estoy trabajando en este cliente, hay una complejidad que es, necesitamos crear nombres de productos, es decir, el cliente tiene como un sistema de Lego donde tiene varias formaciones y cuando un cliente le pide una formación a medida, pues va cogiendo dentro de los legos de sus formaciones y crea una medida para el cliente, que en realidad es medio a medida, porque ya tiene como piezas que va juntando, pero cada oferta, de cierta manera, es sola. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estábamos trabajando con el cliente para encontrar similitudes, para explicar bien cómo funcionaba este sistema de Lego. Y entonces todo el equipo estaba respondiendo, ¿no? Y a un momento dado hemos dicho, bueno, es que a partir de ahora vamos a tener ChatGPT dentro de nuestros equipos. Es decir, los brainstorming lo invitamos y lo hacemos con él también. Cuando lanzamos el reto al equipo de qué os viene en mente, pues lo hacemos también con ChatGPT. Esto tiene dos cosas interesantes que creo que mola. Primero, competimos con ChatGPT, ¿no? Es decir, esto genera que todo el equipo está en plan, oye, que lo tenemos que hacer mejor. Entonces, creo que tira por arriba todo el equipo, aunque hay que decir que el equipo por defecto le mola este tipo de retos. Y lo segundo es que nos abre la mente. Es decir, nos da más ideas. Entonces, lo que dijimos, cogimos exactamente la pregunta que se había hecho al equipo y lo hemos enviado a ChatGPT. Xavi, si sigues, ¿vale? Entonces, necesito encontrar un símil de algo que tú creas cogiendo piezas que ya existen, ¿vale? La combinas de forma personalizada y creas algo único. Mi cliente propone formaciones a medida, cogiendo mini módulos de esas formaciones que ya tiene hecho. Entonces, en función de la empresa, cogen otro, lo que os estaba explicando. Similes, un collar de perlas, ¿no? Podríamos llamar a cada módulo perla de formación, es decir, que te hacemos un collar a medida. Pero un collar de perlas no es lo que busco, porque claro, esto no se explica muy fácilmente. Otra idea, una construcción Lego, pero no vamos a llamar piezas de formación o ladrillos de formación. No me gusta el nombre, se te ocurre un símil rechulón que pueda encajar y ahí empieza la conversación, ¿no? Y lo que vemos aquí es que ChatGPT ya empieza a reflexionar. Oye, tendríamos como chef. Ostras, chef ya mola, pueden ser como recetas, ¿no? Ejemplo, ¿sigues, Xavi? Y le decimos, vale, ok, guay, dame más ideas creativas. Es decir, le empujamos a pensar más, ¿no? Y ahí lanza un DJ que mezcla canciones, ¿no? Y cada módulo de formación podría ser una canción diferente y al final tienes como una playlist. Oye, que no está mal como idea. Un artista que tiene una obra de arte única, aparte de diferentes materias y técnicas. Sinceramente, esta idea nosotros no la habíamos tenido dentro del equipo. Un constructor, vale, porque como hemos hablado de ladrillo, ya se va por esta rama también. Un científico, que a mí me moló esta idea, ¿no? De decir, oye, es como vas a crear una receta, el científico va poniendo cosas distintas para crear como una fórmula distinta. Pues es una buena idea. Un programador. Vale, programador, como es un poco techie ChatGPT y que seguramente ha sido desarrollado por desarrolladores, siempre quieren poner su pata, ¿no? Venga, seguimos. Y a un momento dado, para probar, le decimos, oye, me gusta esto del Digi, ¿no? Que mezcla canciones para crear una lista de reproducción personalizada, para ver lo que iba a decir. Y le decimos, oye, necesito ir más allá de lo que nos has dicho sobre esta particularidad del Digi. Y entonces él empieza, ¿no? Algunas ideas. Cada módulo de formación podría ser como un género musical diferente, rock, pop, jazz, proceso de selección. Bueno, y nos va a dar ideas, ¿no? Los módulos de formación podrían ser como diferentes canciones que cuentan una historia
al igual que un DJ crea una lista de reproducción que cuenta una historia a través de las canciones. Bueno, pues vamos a tener ahí una creatividad adicional al equipo, pero en términos de segundos y minutos, ¿no? Y creo que nos retroalimenta y nos abre la mente. No es que sea mejor o peor, es que nos abre la mente y nos puede dar ideas muy rápidamente a un coste muy barato, porque lo que no ha dicho Pablo es que la versión que usamos es la versión free. Es decir, esto nos ha costado simplemente el tiempo de hacerlo, de usarlo y de pensar en usarlo, porque al nivel de coste, para nosotros aquí hay cero coste. Es decir, es un miembro más del equipo a cero coste que nos va a dar ideas. ¿Quieres añadir algo, Pablo? Creo que tenías mucha razón, Noel, en el hecho de que ChatGPT es una herramienta que es súper anti-excusas, porque aquí lo que importa es la capacidad que tengamos de pensar y la capacidad que tengamos de hacer preguntas correctas. Pero es que estamos viendo un caso tan complicado. O sea, pensad que esto es una máquina la que está entrando en un brainstorming con un equipo de creativos y está dando ideas que a personas creativas no se le han ocurrido. Es súper, súper potente. Este punto nos encantó además. Eso es. Entonces, ahora cuando veis esto, y yo os doy mi opinión, ¿no? Vemos que ¿qué es importante? En realidad es la creatividad de los equipos. Es decir, realmente la máquina nos va a hacer una parte, nos va a abrir la mente, pero donde sacamos todo esto es al principio de decir, oye, queremos crear esto para el cliente, ofrecerlo algo distinto para que pueda explicar a sus clientes de forma nueva, innovadora, pero al mismo tiempo operando su negocio de una forma ya, vamos a decir, eficiente, ¿no? Porque no tiene que crear una propuesta inmediatamente. Ya existen módulos, pero va a hacerlo a medida. Entonces, lo que vemos aquí es que para mí hay dos temas. Hay un tema de actitud y nosotros lo que decimos a los equipos es, chicos, tenemos que utilizar ChatGPT porque esto nos va a dar una ventaja competitiva. ¿Vale? Entonces, no hay debate de si lo tenemos que hacer o no. Si lo hacemos y vemos los resultados, aprendemos. Y lo segundo es, la diferencia entre las personas es la creatividad, es cómo le vamos a dar la información al principio, pero él nos puede resolver muchísimos problemas. Absolutamente. Así que lo único que nos queda es cuál es tu excusa para no estar usando a un ChatGPT. Eso es. Y también hay que ver que hay tantas porque ChatGPT es uno de los ejemplos. En realidad hay mucho más tools de inteligencia artificial, hay muchas formas de usar la inteligencia artificial y hoy en día es un asset, es un activo para nosotros. Vamos Xavi, a... sí. Sí. Yo no me dejáis decir nada, chicos, si estáis súper acelerados. O sea, qué barbaridad, vaya dos. Vamos a ir haciendo el cierre, ¿vale? En estos ejemplos, cuando hablamos de tareas que tenemos que hacer para nuestros clientes, yo creo que en la mayoría de ocasiones tenemos un proceso de, como siempre hablamos con Jesús Hijas, tenemos un proceso de divergencia en el que vamos a abrir cosas. Y luego tenemos un proceso de convergencia, en el que cuando ya hemos seleccionado lo que queremos, vamos a aterrizarlo y ejecutarlo. Fijaros que en ambas fases, habéis visto ejemplos de que en ambas fases incluimos a ChatGPT en la ecuación. ChatGPT está en el proceso de divergencia y hemos llegado a un DJ, y está en el proceso de convergencia. Cuando le hemos dicho cuál es el ad que ya nos gusta, ahora tírame las campañas, estructúramelas, dame los territorios, dame los nexos, todo lo que... Está en los dos procesos. ChatGPT, o ponerle el nombre que queráis, en el futuro habrán otros competidores, nosotros pensamos que tiene que estar en nuestro día a día, en todos los procesos, y es uno más del equipo. Habéis visto casos muy abajo, muy mundanos, muy de cosas de casi de empezar de cero, cómo empezamos a meter ChatGPT en nuestro día a día. Os digo una cosa, si empezáis y lo usáis bien y hacéis las buenas preguntas y iteráis con las preguntas, es decir, no todo a la vez, genera un poco de adicción. Porque al final rápidamente empiezas a pensar, espera, a ver qué dice ChatGPT. Ya lo vais a ver. Hemos querido hacer esta sesión para empezar de cero. Creo que hay algo que nos debemos tatuar, y ya con esto acabo, tenemos que fasear nuestras preguntas y aprender
a conversar con ChatGPT. De hecho, hace 2 cafeterías, la audiencia de forma masiva nos pidió también, o le preguntamos si creían que deberíamos montar una formación de ChatGPT y nos dijeron que sí. Y una de las cosas que nos dijeron fue, bueno, bastantes de las coletillas era sí, pero desde cero, sí, pero desde cero. Porque una de las cosas que está pasando con ChatGPT, ¿cuál es? Tú entras, empiezas, haces una pregunta ambigua, te devuelve una respuesta igualmente ambigua y nunca más se supo. Vamos a hacer esta formación y vamos a hacer esas cafeterías empezando de cero. Sobre todo, lo primero es aprender a hablar con ChatGPT. Y yo siempre tengo un truco personal que es, piensa que es una persona. Yo es que incluso le agradezco con las respuestas. Ostras, esta me ha parecido muy bien, muchas gracias. Tira más de esta. Pensaros que es una persona y es que es alguien más de vuestro equipo. Nada, no me enrollo más. Solo en lo Sí, hay una cosa, perdona, Xavi, 2 segundos. Hay una cosa muy importante y hay muchas dudas sobre esto, entonces prefiero que lo resolvemos. Cuando hacéis una pregunta a ChatGPT, nunca va a dar la misma respuesta. Esto es muy importante, porque hay muchos debates de decir, oye, pero es que al final todo el mundo va a tener el mismo contenido. Entonces, hay 2 temas. No podemos coger el contenido y colgarlo. No tendrá sentido esto, ¿vale? Lo primero es, tenemos que dar una pata adicional. Podemos generar el 85%, el 90%, el 70%, dependiendo, pero luego tenemos que dar un nivel con personas especializadas en contenidos, tenemos que poner nuestra pata. Y lo segundo es, no va a responder la misma cosa. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Porque entonces no hay duplicación de contenido, porque no es el mismo resultado, ¿vale? Y hay Por que darle defecto. siempre, y hay que darle siempre vuestro toque final. Y Eso cuando es. no os gusta la respuesta, mirad la pregunta. ¿Vale? Cuando no os guste la respuesta, darle un ojito a la pregunta a ver cómo está formulada. Nada más, chicos, chicas, cafeteros, cafeteras de todo el mundo. Un momento que ya, bueno, gracias por el aplauso, pero un momento en el chat, unas palabritas para nuestro invitado de hoy, Pablo. Más allá de decirle que mejore su wifi, ¿vale? Eso Sí, ya sí. ha quedado por supuesto, pero ¿qué os ha parecido la sesión que os hemos intentado traer hoy? Perdonar y disculpar por los problemas de wifi, pero muchas gracias, Pablo, muy interesante, excelente, gracias, Pablo, muchas gracias, muy interesante, fantástico, brutal, genial, súper práctica, excelente, genial, muy interesante, práctica, se me van. Yo voy a añadir una cosa, mucha gente se guarda esas cosas para ellos, ¿vale? Porque piensan que esto es una ventaja competitiva y no lo van a compartir. Creo que también lo que podemos agradecer a Pablo es que os está dando las recetas que él está usando dentro de su agencia, ¿vale? Hay seguramente mucha gente que diría, yo no lo voy a explicar cómo lo estoy haciendo, pero como nosotros somos de compartir contenido, explicar lo que hacemos nosotros mismos, lo queríamos hacer. Chef Pablo. Pepe cierra con Chef Pablo. Pablo, gracias por tu transparencia, por tu tiempo, por tu generosidad, por mejorar la wifi para la próxima sesión. Un abrazo muy fuerte, cafeteros y cafeteras. Que tengáis un excelente fin de semana. Adiós. Feliz viernes. Muchas gracias a todos y todas. Chao. Wow, ¿cuántas cámaras habían conectadas hoy? Qué chulo.